Vamos a ver cómo visualizar flujos de trabajo para entender procesos complejos de forma muy sencilla. El día a día en una empresa puede parecer un caos, pero bueno, hay una forma de poner orden. Se llama diagramar flujos de proceso. Es básicamente un mapa visual de cómo se hacen las cosas. Estos mapas enseñan cada paso, cada decisión y cómo viaja la información por todo el sistema. Vale, pero ¿por qué es esto tan crucial para un negocio? Pues mira, ayuda a analizar, a comunicar mejor y a optimizar el trabajo. Así se decide mejor. Al final es como tener un lenguaje universal. De esta forma, todo el mundo entiende lo mismo. Claro, para que un lenguaje sea universal hacen falta reglas, un vocabulario que todos compartan. Y justo para eso están las notaciones y símbolos estandarizados. Ponen las reglas del juego. Hablamos de normas internacionales como ASME, ISO o BPMN, que son las que unifican los criterios. Y como se ve aquí, cada estándar tiene su especialidad, ya sea industria, seguridad o negocios. Seguir estas normas asegura que cualquiera, en cualquier sitio, lea el mapa del proceso sin equivocarse. Y ojo que esto no es solo teoría, se aplica en el mundo real, y mucho. Un caso práctico, la corporación Grupo Salinerito lo usó para analizar y gestionar sus flujos de trabajo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de acuerdo de esto? Pues con que la estandarización es la llave maestra para poder mejorar las cosas continuamente. Y esto nos deja con una pregunta. ¿Qué procesos a nuestro alrededor se podrían mejorar con un mapa claro? El objetivo general de este trabajo será analizar la flujo-diagramación de procesos con base en las normas de ASME, ANSI, DIN, ISO y la notación de BPMN, con el fin de establecer sus principales características, similitudes, diferencias aplicadas al modelado de los procesos. Como objetivos específicos tenemos como objetivo número 1, describir los fundamentos teóricos y el propósito de la flujo-diagramación de procesos en contextos industriales y administrativos. Como objetivo número 2, tenemos identificar la simbología, los lineamientos, las principales lineamientos para la elaboración de diagramas de flujo según las normas antes mencionadas. 3. Caracterizar los elementos básicos de la notación de BPMN y su aplicación al modelado de procesos de negocio. Y 4. Comparar las normas ASME, ANSI, DIN, ISO y la notación BPMN en términos de enfoque, campo de aplicación, ventajas para la representación de procesos. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas herramientas que parecen súper simples, pero que tienen un poder increíble para poner orden en el caos. Sí, hablamos del flujograma. Seguro que a todo el mundo le ha pasado alguna vez. Intentas explicar un proceso que tiene varios pasos, que si esto, que si lo otro, alguna decisión por el medio, y la gente se pierde. Es súper fácil que el mensaje se diluya y al final nadie se entere de nada. Y esa es la pregunta del millón, ¿a que sí? ¿Cómo podemos dibujar un mapa claro en medio de un bosque de tareas y decisiones sin que la gente se agobie? Pues justo aquí es donde entra en juego una solución muy visual. Y esa solución tan elegante no es otra que el flujograma o diagrama de flujo. Es, básicamente, la forma de convertir una lista de pasos, que a menudo es un lío, en un mapa claro y lógico que cualquiera puede seguir sin problemas. En pocas palabras, es como la receta de cocina de un proceso, pero en lugar de ser solo texto, utiliza formas y flechas. Con esto se representan los pasos, los puntos donde hay que tomar una decisión y, lo más importante, cómo fluye todo de un sitio a otro. Y lo bueno es que con poquísimos elementos se puede montar casi cualquier cosa. Fíjate, el óvalo es como el botón de play y el de stop. El rectángulo es cada tarea, cada acción, como revisar un correo o preparar un informe. Y las líneas, pues son las carreteras que unen todo, las que te dicen ahora por aquí. Vale, ya sabemos qué es. Ahora vamos a ver por qué es tan útil. Porque el verdadero superpoder de un flujograma es, sin duda, la claridad que aporta. Es increíble. A ver, con un buen flujograma es muchísimo más fácil pillar cómo funciona algo, sobre todo para alguien que acaba de llegar. De un vistazo ves cada paso. Pero ojo, el punto más potente es el del lenguaje universal. Puedes sentar a un equipo técnico y a uno de marketing a ver el mismo diagrama y los dos van a entender el flujo de trabajo a la perfección, sin jergas, sin malentendidos. Es que es una herramienta de comunicación brutal. Esta cita lo clava. Vamos, resume la idea a la perfección. El objetivo final es ese, echar un vistazo y entenderlo. Si para entender el diagrama hace falta un manual de instrucciones, es que algo hemos hecho mal. La meta siempre es la claridad al instante. Pero como pasa con todo en esta vida, los flujogramas no son la panacea.
no valen para todo, y es súper importante conocer sus límites para saber cuándo usarlos y cuándo es mejor buscar otra cosa. Y esto se ve genial aquí. Para un proceso que está acotado, como por ejemplo pedir las vacaciones en el trabajo, un flujograma es perfecto. Pero si intentamos visualizar todo el sistema operativo de una empresa, cuidado, porque se puede convertir en un monstruo de cajas y flechas tan lioso que al final confunde más de lo que ayuda. Y aquí viene otro gran reto, el mantenimiento. Piensa que un flujograma es una foto fija de un proceso. Si el proceso cambia, como vemos aquí que pasa por una actualización, la foto se queda vieja. Hay que actualizar el flujograma, porque si no, se convierte en una fuente de desinformación, y eso es peligrosísimo. Lo que nos lleva a estos dos puntos. Primero, mantener los diagramas al día cuesta tiempo y esfuerzo, no se hacen solos. Y segundo, que aunque parezcan sencillos, hacer un flujograma que sea de verdad claro y útil, requiere cierta experiencia. No se trata solo de dibujar cajas, sino de saber organizar la información con lógica. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Son buenos? ¿Son malos? Pues como casi siempre, la respuesta es depende. Y aquí está la clave de todo. Un flujograma no es una varita mágica, es una herramienta con un propósito muy concreto. Y como cualquier herramienta, su valor está en usarla para lo que toca. Es fantástica para simplificar procesos bien definidos, pero puede ser un auténtico lastre si el sistema es muy complejo o cambia cada 2x3. Así que la próxima vez que nos encontremos con un proceso que parece un lío, ya sea en el trabajo o en la vida personal, quizá valga la pena hacerse una pregunta. ¿Y si un simple mapa de cajas y flechas fuera la clave para entenderlo todo mucho mejor? La pregunta que queda en el aire es, ¿qué procesos de nuestro día a día se podrían beneficiar de un poco de esta claridad visual? Venga, vamos a meternos de lleno en una cosa. Cómo poner un poco de orden en esos procesos que a veces son un lío tremendo. Y lo vamos a hacer con un lenguaje visual, uno que lo entiende todo el mundo. Hoy vamos a desgranar la norma ASME para diagramas de flujo. A ver, seguro que esto nos suena a todos, ¿no? Porque hay cosas que fluyen de maravilla y otras que son un caos absoluto. Da igual si se está montando un mueble o gestionando un proyecto en la oficina. La diferencia entre que salga bien y acabar tirándose de los pelos suele estar en una cosa, tener un plan claro. Y la solución para ese caos, pues es tan simple como tener un mapa, una guía visual que cualquiera pueda entender. En el mundillo de la gestión de procesos, a ese mapa lo llamamos diagrama de flujo. Es básicamente una herramienta que coge algo súper complejo y lo convierte en una serie de pasos lógicos a la vista de todos. Claro que no vale cualquier mapa hecho de cualquier manera. Para que esto funcione de verdad, todo el mundo tiene que hablar el mismo idioma. Y aquí es precisamente donde entra en juego la norma ASME. Pensad en ella como eso, como un lenguaje universal para dibujar y entender procesos. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues que la norma ASME nos da una especie de caja de herramientas con unos símbolos muy concretos. Con ellos podemos dibujar cada pasito del proceso. Y lo bueno es que de un solo vistazo vemos todo. Dónde se están haciendo las cosas importantes, dónde se revisa que todo esté bien, cómo se mueve el trabajo y, ojo, que esto es lo más importante, dónde se nos está escapando el tiempo y el dinero. Y ojo, que esto no es un invento de ayer. La historia de ASME es curiosa porque empieza en el siglo XIX con un tema de seguridad. Su misión era evitar que las calderas industriales reventaran. Casi nada. De esa necesidad de poner normas de seguridad, la cosa fue evolucionando hasta que en 1921 llegaron dos genios, Frank y Lillian Kilbreth, y les soltaron una idea que lo cambió todo. ¿Y si usamos gráficos para dibujar los procesos? Y, boom, ahí nació la semilla de lo que estamos viendo. Bueno, pues esto es un lenguaje. Lo primero es aprenderse el abecedario, ¿no? La buena noticia es que es súper sencillo. Son solo 5 símbolos básicos. Pero con estos 5 se puede describir prácticamente cualquier proceso que se nos pase por la cabeza. El primero y el más importante, el círculo. Esto significa operación. O sea, cuando se está haciendo algo. Montar una pieza, escribir un correo, preparar un paquete. Cualquier acción que transforma algo y añade valor. Aquí es donde ocurre la magia, por así decirlo. Después tenemos el cuadrado. Esto es una inspección. Es el momento de parar y revisar. ¿Está bien la pieza? ¿El informe tiene toda la información? Es el punto de control de calidad, donde nos aseguramos de que las cosas se están haciendo como deben. Luego está la flecha. Esta es fácil, ¿verdad? Transporte. Indica cualquier movimiento de un sitio a otro. Da igual que sea un operario moviendo una caja, un email que se envía o alguien que va de un despacho a otro. Si algo se mueve, es una flecha. Y ahora llegamos a un símbolo que es crucial, la D de demora. Este es, sin duda, el enemigo público número 1 de la eficiencia. Son los tiempos muertos, las esperas, los cuellos de botella, un papel esperando una firma, material apilado esperando a que una máquina se libere. Encontrar estas Ds en un diagrama es el primer paso para hacer que todo funcione mejor. Es oro puro.
Y para terminar el abecedario, el triángulo boca abajo, almacenamiento. Cuidado, que no es lo mismo que una demora. Una demora es algo que no queremos que pase, un parón. El almacenamiento es una pausa planificada. Es cuando guardamos algo a propósito, en un sitio seguro hasta que lo necesitemos. La diferencia es clave. Esto es intencionado, no es un atasco. Vale, ya tenemos las letras. Ahora vamos a ver cómo se juntan para formar palabras y frases. O sea, la gramática básica, para que nuestro diagrama de flujo no solo tenga símbolos, sino que cuente una historia con sentido. Y las reglas son de lo más sencillas, de verdad. Lo primero, se dibuja una línea vertical, de arriba a abajo. Ese es el camino principal, la historia central, por decirlo así. Segundo, todo lo que entra a ese proceso, como materiales o información, se dibuja con líneas horizontales que se conectan a la principal. Tercero, se enumera cada paso, cada símbolo, para que sea fácil hablar de ello. Y cuarto y último, descripciones cortas y al grano. Aquí no hay que enrollarse. Mirad, este ejemplo lo deja clarísimo. Partimos de la materia prima, que está guardada en el almacén, nuestro triángulo. De ahí la transportamos con una flecha a la línea de montaje. Allí, la operación, ensamblar la pieza A con su círculo. Luego, hay una demora, la D, porque se está esperando a que llegue otra pieza. Y al final, cuando ya está todo junto, la inspección, el cuadrado, para ver si el producto final está correcto. ¿Se entiende la idea? Con 5 simbolitos hemos contado todo el proceso. Pero bueno, como pasa con todo en esta vida, ninguna herramienta es perfecta. Así que, ¿qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno de este sistema? Vamos a ponerlo en una balanza para saber cuándo nos va a venir de perlas y cuándo a lo mejor se nos queda corto. Vamos con los pros y los contras. Por el lado de las ventajas está clarísimo. Es súper visual. Se entiende todo de un golpe. Te ayuda a ver los problemas, los cuellos de botella, las tareas repetidas casi al instante. Y para formar a gente nueva es una maravilla. Pero también tiene sus contras. A veces el proceso es muy enrevesado, con muchas opciones. El diagrama puede parecer un plato de espaguetis, muy difícil de seguir. Y hay que tener cuidado. Un solo símbolo mal puesto y todo el mapa pierde su credibilidad. Al final, yo creo que todo se resume en una idea muy potente. Un buen diagrama de flujo sustituye a páginas y páginas de texto. Y eso es muy poderoso. Esta capacidad de resumir un manual de instrucciones gigante en una sola imagen que todo el mundo entiende es de verdad un cambio de juego. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo un simple dibujo puede llegar a organizar una fábrica entera? ¿O el flujo de datos de una multinacional? Pues bien, hoy nos metemos de lleno en la batalla de los estándares que puso orden en todo ese caos. ANSI contra DIN. Son dos filosofías, dos maneras de ver el mundo, pero representadas en símbolos. A ver, empecemos con algo que parece una tontería. ¿Por qué un círculo no es un cuadrado? Suena obvio, ¿a que sí? Pero en el mundo de los diagramas de procesos, esta pregunta es la clave de todo. Imagina que para una persona un círculo significa empezar y para otra, sentada al lado, significa tomar una decisión. Ahí tenemos un problema, y uno gordo. La forma lo es todo, y por eso necesitamos hablar el mismo idioma. Y es justo aquí donde entran en juego los estándares. Su objetivo no es otro que crear un vocabulario visual que sea común para todos, una especie de diccionario universal para que cualquiera, da igual donde esté, pueda mirar un diagrama y entender exactamente lo mismo. Porque, seamos sinceros, sin un lenguaje compartido, lo único que tenemos es caos y un montón de malentendido. Y nuestro primer contendiente en este ring es ANSI, el estándar americano. Nació en una época en la que el procesamiento de datos electrónicos empezaba a despegar, y claro, su enfoque principal era precisamente ese, poner un poco de orden en ese nuevo y caótico mundo digital. El American National Standards Institute, o ANSI para los amigos, es una organización privada de Estados Unidos que se fundó, allá por 1918. Su misión es coordinar todo el sistema de normalización del país, pero para lo que nos interesa hoy lo más importante es que desarrollaron una simbología específica para los diagramas de flujo de datos y la verdad es que se hizo famosa a nivel mundial muy rápido. Y esta frase lo resume todo. Representar los flujos de información. El ADN de ANSI, su razón de ser, está en seguirle la pista a los datos. Pensemos en sistemas, en procesos automatizados. Es una mentalidad totalmente enfocada en la eficiencia del sistema, muy del pragmatismo americano que impulsó la revolución digital. Lo que importa es trazar el camino que sigue la información de principio a fin. Y ahora, venga, cruzamos el charco, nos vamos al otro lado del Atlántico, para conocer a nuestro segundo protagonista, DIN. El estándar, que es la pura encarnación de la precisión y el rigor de la ingeniería alemana. Aquí el campo de batalla no era tanto el dato digital, sino más bien los procesos técnicos e industriales. El Deutsches Institut für Normung, o DIN, que es básicamente el Instituto Alemán de Normalización.
Y su objetivo es mucho más amplio, ¿eh? Buscaban unificar criterios, símbolos y procedimientos para todo tipo de procesos, ya fueran industriales, administrativos o técnicos. Lo que querían, por encima de todo, era una comunicación clarísima y sistemática en cualquier flujo de trabajo. Y de nuevo, una frase clave que define su filosofía de arriba a abajo: garantizar la claridad, la seguridad y la eficiencia. Fijaos en la diferencia. Si ANSYS se centraba en el flujo de la información, DIN se obsesiona con el control del proceso. Refleja esa cultura de ingeniería de precisión, donde el más mínimo error es inaceptable, y lo más importante es que todo funcione como un reloj. Muy bien, pues ya conocemos a los dos competidores. Y ahora llega lo interesante, que es ponerlos cara a cara. Vamos a ver dónde brilla cada uno y, por supuesto, cuáles son sus puntos débiles en este enfrentamiento directo. Está claro que las fortalezas de cada uno reflejan de dónde vienen. ANSYS se convirtió rápidamente en la lingua franca a nivel mundial para todo lo que tenía que ver con sistemas de tecnologías de la información, haciendo la comunicación mucho más fácil. Por otro lado, la increíble precisión de DIN es vital en la industria, donde minimizar la ambigüedad y el error no es una opción, es una obligación. Pero claro, como todo en la vida, cada ventaja tiene su contrapartida. La simplicidad de ANSI, que era una virtud, se queda corta para procesos de negocio que son realmente complejos. Y el rigor de DIN, pues a veces se convierte en rigidez, en una especie de barrera para usuarios que no son tan técnicos, limitando mucho la flexibilidad. Entonces, ¿qué ha pasado con estos dos gigantes? A ver, fueron fundamentales, pusieron orden donde había caos, pero el mundo de los procesos no ha parado de evolucionar y ahora nos enfrentamos a desafíos completamente nuevos que, lógicamente, requieren herramientas nuevas. Y aquí tenemos el veredicto final. No es que hayan desaparecido, ni mucho menos, pero la realidad es que están siendo sustituidos poco a poco por estándares más modernos. No hay que verlo como una derrota, sino como una evolución natural. Ellos sentaron las bases y, sobre esas bases, se han construido nuevas formas de representar la complejidad del mundo actual. ¿Y por qué este cambio? Pues principalmente por la aparición de notaciones mucho más completas como BPMN, que son las siglas de Business Process Model and Notation. Básicamente ofrece un nivel de detalle que está a otro nivel. Hoy en día necesitamos más flexibilidad gráfica y sobre todo una mejor capacidad para modelar esas interacciones tan complejas que hay entre las personas y los sistemas. Y ahí los clásicos se quedaban un poco cortos. Y todo esto nos deja con una reflexión final. En un mundo que valora la agilidad y la flexibilidad por encima de casi todo, ¿cuál es el verdadero papel de la estandarización hoy en día? ¿Sigue siendo esa guía que necesitamos o se ha convertido más bien en una restricción? Es esa tensión constante entre tener unas reglas claras y a la vez tener la capacidad de adaptarnos al cambio. Una pregunta que, la verdad, va mucho más allá de unos simples diagramas de flujo. En el mundo de los negocios hay algo así como una arquitectura invisible que hace que todo funcione. Da igual que sea una fábrica en Múnich o una startup en Silicon Valley. Hablamos de los estándares, un lenguaje silencioso que, en el fondo, dicta la calidad, la eficiencia y la confianza a escala mundial. La pregunta clave es justo esa. En un mercado que es global, que es súper complejo, ¿cómo nos aseguramos de que todo el mundo siga las mismas reglas del juego? Pues la respuesta está en dos herramientas que son fundamentales, que actúan como los planos maestros del negocio moderno: ISO y BPMN. Venga, vamos a meternos de lleno en estos. Vamos a empezar por el panorama general, por el gran marco que lo engloba absolutamente todo. Hablemos de ISO. Es el lenguaje que lo que hace es crear un estándar de confianza a nivel mundial. A ver, lo primero que hay que dejar claro es que ISO no es un acrónimo. Viene de la palabra griega isos, que significa igual. Y esa es justo su misión, crear un terreno de juego que esté nivelado, un estándar de igualdad para la calidad y la seguridad en todo el planeta. Y para que nos hagamos una idea de su alcance, solo hay que mirar esta cifra. Más de 25.000 estándares. Esto cubre de todo, desde la seguridad de la información en una empresa de tecnología hasta la gestión de calidad en la fábrica de un coche. O sea, su influencia es, masiva. Pero, a ver, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la magia que hay detrás para que sea tan eficaz? No es solo un montón de reglas y ya está. La clave de verdad está en su estructura. Es una lógica súper universal que se aplica a la mayoría de sus estándares de gestión. Se conoce como la estructura de alto nivel, o HLS, por sus siglas en inglés. Son 10 cláusulas, 10 puntos que actúan como el esqueleto para cualquier sistema de gestión. Gracias a esto, una empresa que, por ejemplo, implementa un estándar de calidad y otro de medio ambiente, puede integrarlos a la perfección sin tener que duplicar el trabajo. Pero lo más brillante de todo es cómo se organizan estas cláusulas. Todo empieza con la planificación. Las cláusulas de la 4 a la 7 se centran en entender bien dónde está la organización, en establecer quién lidera, en planificar los objetivos y, por supuesto, en asegurar que se tienen los recursos necesarios.
Digamos que es la fase de diseñar la estrategia. Y de ahí pasamos a la acción. La cláusula 8, la de operación, es donde todos esos planes se hacen realidad. Aquí es donde se ejecutan los procesos del día a día, y es justo aquí donde se necesita un mapa muy claro que detalle cada paso. Un mapa que, por cierto, vamos a ver cómo se dibuja en un momento. Claro, que no basta solo con hacer las cosas, hay que medir. La cláusula 9 va de eso, de evaluar el desempeño. Se monitoriza, se mide, se analiza si se están cumpliendo los objetivos que se habían planificado o no. Y finalmente cerramos el círculo con la mejora. La cláusula 10 se basa en los resultados de la verificación para actuar y mejorar sin parar. Este ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, bueno, es el corazón de la filosofía ISO. Vale, si ISO es el marco estratégico, lo que nos hace falta ahora es una herramienta para dibujar todos los detalles. Así que pasemos a ver cómo se construye ese mapa, que convierte la estrategia en acciones concretas. Hablemos de BPMN. BPMN son las siglas de Business Process Model and Notation. En esencia, es un lenguaje visual estandarizado. Su objetivo es muy simple, pero a la vez muy potente. Crear diagramas de procesos que los pueda entender todo el mundo, desde la dirección hasta el equipo de desarrollo de software. Venga, vamos a ver la simplicidad y la potencia de este lenguaje en acción, que es como mejor se entiende. Vamos a montar un proceso básico juntos, pieza por pieza, para ver cómo funciona de verdad. Todo arranca aquí. Este círculo de borde finito es el evento de inicio. Nos dice, sin lugar a dudas, el proceso arranca en este punto, así de simple y así de claro. A continuación, metemos una actividad, que se representa con un rectángulo. Esto es el hacer. Puede ser cualquier tarea, como revisar una solicitud o procesar un pago. Vamos, es el meollo del trabajo. La vida real no es una línea recta. Los procesos tienen bifurcaciones, decisiones. Para eso está la compuerta, este rombo. Permite representar esas decisiones. Por ejemplo, ¿está aprobada la solicitud? Si la respuesta es sí, se sigue este camino. Si es no, se sigue este otro. Y por supuesto, todo proceso tiene que tener un final. El círculo con el borde grueso es el evento de fin. Nos indica que el proceso ha terminado. Y ya está. Con solo estos 4 símbolos, acabamos de crear un mapa de proceso que puede entender cualquiera. Claro que todo esto suena muy bien, pero adoptar estos estándares no es gratis, ni en tiempo ni en dinero. Así que es fundamental pararse y hacer un análisis honesto de los pros y los contras. En el caso de ISO, las ventajas son bastante claras. Mayor eficiencia, acceso a nuevos mercados, una credibilidad que no se puede negar, pero el camino para conseguirlo implica una inversión inicial importante, un proceso que puede durar meses y una carga de papeleo que, bueno, no se puede ignorar. Y ojo, que esto no es hablar por hablar. Los datos demuestran que el impacto es real. Las empresas que implementan la ISO 901 reportan de media una reducción de costes del 15% y un aumento del 23% en la satisfacción del cliente. Son cifras que demuestran que la inversión puede tener un retorno muy real. Con BPMN pasa algo parecido. Su poder para estandarizar y automatizar es inmenso. Sin embargo, requiere una curva de aprendizaje, puede ser pasarse de frenada para tareas muy sencillas y su éxito depende al 100% de que los equipos lo adopten y lo usen bien. Entonces, después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la idea fundamental que deberíamos llevarnos? ¿Cómo encajan estas dos piezas del puzzle? El punto clave es este, y es muy sencillo. ISO establece el qué hay que hacer. Define los objetivos, los requisitos de calidad, de seguridad, de gestión, es el marco estratégico. Y BPMN, por su parte, dibuja el cómo, detalla paso a paso el flujo de trabajo para poder alcanzar esos objetivos. Uno es la arquitectura y el otro el plano de ejecución. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. En una época definida por la agilidad y el cambio constante, ¿estos estándares representan una base sólida que nos ancla a la excelencia o son más bien una estructura rígida que frena la innovación? La respuesta, muy probablemente, es la que define el futuro de la gestión en las empresas. La historia de la corporación Grupo Salinerito surge en la parroquia de Salinas de Guaranda, provincia de Bolívar, en la década de 1970, como respuesta a las condiciones de pobreza, migración y exclusión social existentes en la zona. Su origen está vinculado al trabajo comunitario impulsado por el padre Antonio Polo, el misionero Antonio Guarnieri y las comunidades campesinas locales, quienes promovieron proyectos productivos solidarios para generar empleo y mejorar los ingresos familiares. La primera actividad fue la producción y comercialización de sal, de donde proviene su nombre.
Posteriormente, el modelo asociativo permitió diversificar la producción hacia quesos artesanales, chocolates, embutidos, dulces, textiles, productos agrícolas y otros bienes, organizados en cooperativas y asociaciones comunitarias que dieron lugar a la actual corporación. Grupo Salinerito se fundamenta en los principios de la economía social y solidaria, priorizando el bienestar colectivo, la reinversión social y la sostenibilidad. En la actualidad, constituye un referente nacional e internacional de desarrollo rural sostenible, comercio justo y fortalecimiento del tejido social comunitario. Hace 30 años, la población de Salinas de Bolívar vivía únicamente de la extracción de sal, pero a partir de la llegada del padre salesiano Antonio Polo, este lugar se convirtió en sinónimo de desarrollo local. Tienen de todo, desde queseras, chocolateras, fábrica de balones e incluso textiles de alta calidad. Casitas como estas son verdaderas microempresas. Su sabor es único, por ello el Salinerito es reconocido a nivel nacional e internacional. Con un olor inconfundible, el queso gruyere es uno de los más cotizados en el mercado. Solamente un bloque de estos tendría el costo aproximado de $180. A pesar de no ser un pueblo cacautero, es el mayor exportador de chocolate. La imaginación de chocolatero ha dado origen a un sinnúmero de sabores. Por ejemplo, hay chocolates con sabor a jengibre, a soya, al tradicional licor guarandeño pájaro azul e inclusive de ají. Aunque no lo crea, los japoneses son los principales consumidores de hongos silvestres y desde aquí se realiza su exportación. Los pobladores recogen los hongos, los secan y los entregan en este centro de acopio. Ellos mismos aseguran, hay trabajo para todos, solo el vago se muere de hambre. Por mucho que digan los que no lo ven así, el país camina y tenemos que no perder el ritmo. Mejor, si es posible, demostrar que los campesinos a esta altura podemos ser un poquito de punta. Cada día surgen nuevos proyectos, como esta radio comunitaria, que entre música nacional y cortes comerciales fuimos entrevistados. Un sueño por delante, un pueblo trabajador y la esperanza de ser cada día mejores ha permitido que Salinas de Bolívar sea un ejemplo de superación a nivel nacional. ¿Cuál es su giro de negocio? Producción y comercialización de alimentos artesanales, especialmente lácteos, quesos, derivados de un modelo de economía popular y solidaria en Salinas de Guaranda, que abarca también confites, chocolates, textiles, cosmética natural y turismo, transformando recursos locales en progreso comunitario y desarrollo rural integral. ¿Se imaginan que una fábrica de quesos pueda cambiar el destino de todo un pueblo? Bueno, vamos a meternos de lleno en la increíble historia de El Salinerito, en Ecuador. Y vamos a descubrir cómo unas herramientas que suenan súper técnicas, como los estándares de procesos, pueden ser la clave para llevar su misión social a otro nivel. Y esta frase lo resume todo, ¿no? Es la historia de cómo una comunidad que empezó luchando contra la pobreza, pues construyó con sus propias manos un futuro próspero. Es el fruto de décadas y décadas de trabajo en equipo con una empresa que nació justamente de ese espíritu de solidaridad. A ver, el Grupo Salinerito es mucho más que una marca, ¿eh? Es todo un ecosistema. Como vemos aquí, es un verdadero símbolo de lo que se conoce como la economía social y solidaria allá en Ecuador. Un modelo donde lo más importante es el bienestar de la gente, la cooperación por encima de las ganancias. Ok, ¿qué vamos a ver hoy? Rapidito. Primero, vamos a entender el modelo único de Salinerito. Luego, nos metemos con el desafío que trae el éxito, la complejidad. Vamos a explorar por qué, ver para mejorar. Es el primer gran paso. Nos sumergiremos en los lenguajes universales de los procesos, veremos los beneficios reales de estandarizar y al final conectaremos todo para ver cómo esto fortalece su misión social. Bien, empecemos por el principio, por la base de todo.
Para entender por qué mejorar los procesos es tan importante para Salinerito, primero hay que entender su ADN. Y su ADN es un modelo basado en la pura solidaridad. Miren, esta línea de tiempo no es solo una lista de fechas. Para nada. Es la historia de una evolución increíble. Desde que se fundaron en los 70 para salir de la pobreza, pasando por la creación de sus quesos, que ya son un ícono, hasta hoy, que son un grupo con más de 150 productos. Cada paso fue una decisión consciente para ser autosuficientes y para que la comunidad se desarrollara. Pero, ¿cuál es la filosofía que mueve todo esto? Pues es la economía popular y solidaria. Dicho de forma sencilla, es un modelo que pone a las personas en el centro. En lugar de enfocarse solo en ganar dinero, el objetivo principal es la cooperación y que la comunidad esté bien. Es como la regla de oro que guía cada decisión en Salinerito. Claro, pero como todo en la vida, el éxito trae sus propios desafíos. Cuando una organización crece tanto y tiene tantos productos como Salinerito, todo se vuelve más complejo. Y esto nos lleva a una pregunta que tarde o temprano toda empresa exitosa se tiene que hacer. ¿Cómo es posible que una empresa a la que ya le va bien sea todavía mejor? Y no se trata solo de crecer por crecer, sino de hacerlo de forma inteligente, de asegurarse que cada producto nuevo, cada proceso, mantenga la misma calidad y eficiencia que los hizo famosos. Y la respuesta, como bien lo dice esta cita, está en crear una cultura de mejora continua. No es cuestión de trabajar más horas, sino de organizar los procesos, de fomentar el trabajo en equipo y de nunca, pero nunca, dejar de buscar formas más inteligentes de hacer las cosas. Ok, entonces, ¿por dónde se empieza a trabajar de una forma más inteligente? Pues la respuesta empieza con una idea muy simple pero súper poderosa. Es imposible mejorar algo que no se puede ver. Y aquí es donde entra una herramienta clave, el flujograma. Para que se entienda fácil, pensemos en un flujograma como, no sé, como el plano para construir una casa, o la receta para preparar un platillo. Te da un mapa visual clarísimo de cada paso del proceso, de principio a fin. Y ese es el primer paso, el fundamental, para entender dónde y cómo se puede mejorar. O sea, al poner en un mapa visual todo un proceso, digamos, la producción de sus famosos quesos o el empaque de sus chocolates, en Salinerito pueden ver exactamente dónde se atoran las cosas, dónde hay tareas que sobran y dónde están las oportunidades para ser más eficientes. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Crear un flujograma no es nomás dibujar cajitas y flechas. Existen lenguajes ya establecidos, estándares, como los que vemos aquí, que nos dan un marco universal para poder ver y analizar los procesos. Cada uno de estos estándares, digamos, tiene su especialidad. Por ejemplo, ASME es el lenguaje de la manufactura, perfecto para optimizar las fábricas de queso y chocolate de Salinerito. ANSI, en cambio, es ideal para los procesos de oficina, como los de su cooperativa. ISO 9000 es el estándar global para la calidad, clave para exportar. Y BPN-MN ayuda a que todos en el negocio hablen el mismo idioma. Es como tener una caja de herramientas especializada para cada tipo de problema. A ver, tomemos como ejemplo el estándar ASM. Como vemos aquí, nos va guiando paso a pasito para crear un diagrama, desde definir qué material entra hasta identificar cuál es la parte principal. Si aplicamos esto a la producción de quesos, se podría saber exactamente cuánto tiempo se pierde en cada etapa, y así optimizar con una precisión increíble. Bueno, todo esto suena muy técnico, muy bonito en la teoría, pero ¿cuál es el resultado real? ¿Qué pasa en la práctica cuando una empresa como el Salinerito adopta estos estándares y empieza a visualizar cómo trabaja? Pues el impacto es inmediato y se siente en todas partes. Los procesos se optimizan, lo que ahorra tiempo y recursos, las responsabilidades quedan súper claras y eso mejora la coordinación. Se logra una calidad constante para que cada producto que salga de la fábrica sea perfecto. Y algo muy importante, se facilita la capacitación para que más gente de la comunidad pueda unirse al equipo. Y ojo, que esto no es solo teoría, ¿eh? Un caso de estudio con Donelli, otro productor artesanal de Ecuador, demostró que usar diagramas de flujo para mejorar cómo trabajaban las personas con las máquinas llevó a un aumento gigante en la productividad y la calidad. Ahora, imagínense el impacto que algo así podría tener en la escala de Salinerito. Y con esto volvemos al corazón de la historia, a lo que hace especial a Salinerito. Porque para ellos, ser eficientes no se trata solo de números en una hoja de cálculo. No, se trata de fortalecer su misión. Fíjense en este número. En el Salinerito, el 60% de todos los excedentes, de las ganancias, se reinvierte directamente en la cooperativa y en proyectos para la comunidad.
Y aquí es donde todo cobra sentido. Cada minuto que se ahorra en la línea de producción, cada centavo que se ahorra por tener un proceso más eficiente, no va al bolsillo de un accionista. Se convierte directamente en más fondos para la misión social. O sea, más eficiencia significa más dinero para escuelas, para salud, para proyectos que le mejoran la vida a toda la comunidad. Lo que nos deja con una reflexión final. Una que es bastante potente, la verdad. Para una empresa social como Salinerito, la eficiencia no es solo una estrategia de negocio, es el motor que impulsa su misión. La excelencia en cómo se hacen las cosas no es un lujo, es casi una obligación moral. ¿Cuáles fueron los resultados reales de aplicar estas herramientas en cada rincón de la empresa? Vamos a verlo. Pues con ASME, el cambio en la fábrica fue inmediato. Se acabaron los atascos en puntos críticos como la recepción de la leche o el secado de los quesos. Esto no solo disparó la productividad, sino que, al crear procedimientos visuales, formar a la gente nueva se volvió muchísimo más fácil y rápido. Mientras tanto, en la parte administrativa, ANSI trajo por fin la claridad que tanto hacía falta. Al tener todos los procesos documentados de forma transparente, las decisiones se tomaron con más seguridad y la gente nueva se ponía al día enseguida. Se acabó el ir perdido por los pasillos. Aquí tenemos el efecto de aplicar el estándar DIN. La maquinaria, como vemos, empezó a funcionar como una orquesta bien afinada. El mantenimiento de los equipos clave dejó de ser un dolor de cabeza. Se redujeron los errores al mínimo y se aseguró que la producción no se detuviera por una avería tonta. Y este fue el gran premio de la certificación ISO, la credibilidad a nivel mundial. No era solo un papel colgado en la pared, era la prueba real de calidad que le permitió a la empresa entrar con fuerza en mercados tan competitivos como europeo. Un auténtico salto de gigante, vamos. BPMN fue lo que unió todo, permitió crear ese mapa global de procesos, dejó clarísimo quién era responsable de qué y, lo más estratégico de todo, construyó los cimientos para poder automatizar y digitalizar la empresa de arriba a abajo. Pero, claro, seamos sinceros, ninguna herramienta es perfecta. Aplicar todos estos estándares significó también poner en una balanza lo bueno y lo malo de cada uno. Echemos un vistazo a esa balanza. Por ejemplo, ASME. Su gran punto a favor es que da resultados rápidos y visibles en la fábrica. ¿La pega? Pues que su magia se acaba ahí. No sirve de nada para mejorar, por ejemplo, los procesos de la oficina. ANSI es una maravilla por lo simple y barato que es. Permite poner las reglas por escrito de forma muy clara. Ahora bien, se queda muy corto cuando los procesos son tecnológicamente complejos y se necesita mucho más detalle. Con DIN, la precisión técnica está más que asegurada, y eso es vital. El contrapunto es su rigidez. A veces, una estructura tan estricta choca con la necesidad de adaptarse a un problema local o de improvisar sobre la marcha. ISO es el ejemplo perfecto de quien algo quiere, algo le cuesta. Te abre las puertas del mundo, sí, pero su implementación cuesta un dineral y siempre existe el peligro de acabar ahogado en papeleo y burocracia. BPMN te da una visión súper clara de cómo funciona todo, por muy complejo que sea. El reto es que, bueno, no es para principiantes. Exige formación, horas de práctica y casi siempre invertir en un software específico para sacarle todo el jugo. Fijaos, esta tabla lo resume todo a la perfección. Para cada estándar tenemos una ventaja principal muy potente y una desventaja que le hace de contrapeso. La lección aquí es que no hay una solución universal, sino que cada elección tiene que ser estratégica. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la idea clave, la lección final que lo une todo? Pues aquí la tenemos. El éxito de esta transformación no vino de imponer reglas porque sí, vino de encontrar el equilibrio perfecto. Se trata de poner la estructura justa y necesaria para crear orden, pero sin ahogar la capacidad de la empresa para ser flexible, para adaptarse. Y cerramos con una pregunta que da que pensar. Si pensamos en cualquier organización, ¿qué es más urgente para que pueda crecer? ¿Necesita más orden, más estructura para ser eficiente? ¿O quizá necesita más flexibilidad para poder innovar? La respuesta, como hemos visto, casi siempre está en encontrar el punto medio. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Es posible empezar con solo una idea, un sueño familiar, y que 25 años después eso se convierta en algo tan grande como el río artificial más grande de todo un país? Bueno, esa es la increíble historia de la hostería Da Carlos Aqua Park. Es una travesía de pura dedicación que, de verdad, transformó una visión en un destino nacional. Pero, ¿cómo pasa algo así? O sea, ¿cómo es que un proyecto que nace en el corazón de una familia, con pocos recursos, puede llegar a ser un punto de referencia para todo el país? Suena casi a guión de película, ¿no? Vamos a desentrañar juntos esta historia. Para entender bien el presente, pues tenemos que volver al mismísimo origen. Así que viajemos juntos un momento a finales de los 90 para descubrir cuál fue esa chispa que lo empezó todo.
Todo arrancó un 18 de octubre de 1999, allá en Santo Domingo, Ecuador. En ese momento, en que el país vivía un montón de cambios, una familia dijo, vamos a apostar por un sueño. Y hoy, 25 años más tarde, no solo se celebra el tiempo que ha pasado, sino la increíble constancia de esa visión. Y aquí, de verdad está la clave de todo. No es que empezaran con una millonada. Para nada. El verdadero capital de este proyecto no era el dinero, sino una visión familiar súper fuerte y unida. Era una fe inquebrantable en lo que sabían que podían construir. Pero claro, una visión sin acción pues se queda solo en eso, en un sueño. Así que ahora veamos la parte más emocionante, la gran transformación. Cómo esa semillita de idea fue creciendo hasta convertirse en el destino imponente que es hoy. 25 años. Se dice fácil, ¿no? Pero es un cuarto de siglo de estar reinventándose, de superar obstáculos y de nunca perder el norte. Cada uno de esos años fue un ladrillo más en la construcción de un logro que, al principio, muy pocos hubieran imaginado. Y el resultado de toda esa evolución es simplemente espectacular. Estamos hablando del río artificial más grande de todo el país. Un hito monumental que no solo atrae a miles y miles de visitantes, sino que se ha vuelto el corazón de su identidad. Entonces, después de este increíble viaje de 25 años, ¿qué es la Hostería de Carlos hoy? ¿Qué le ofrece a la gente que la visita? Vamos a sumergirnos en la experiencia completa. Lo que nos encontramos hoy es, de verdad, un oasis de diversión. No es solo un parque acuático, es un destino completísimo. Uno puede ir a relajarse en el río lento, sentir la adrenalina en los toboganes, comer algo rico, echarse un partido en las canchas y hasta quedarse a dormir. O sea, una experiencia redonda para toda la familia. Y ojo con este dato que es súper interesante. A pesar de su tamaño y su éxito, la Hostería de Carlos sigue operando bajo la clasificación de microempresa. Esto nos dice mucho, ¿no? Nos habla de una estructura que quizás busca mantener esa esencia familiar, ese control cercano. Aunque claro, también nos deja pensando en su futuro y su crecimiento. A ver, pensemos en una caja de herramientas. ¿Verdad que no usaríamos un martillo para meter un tornillo? Pues no. En el mundo de las empresas pasa algo muy parecido. No todos los procesos son iguales, y por eso mismo no podemos intentar gestionarlos todos con la misma herramienta, con un único estándar. Hoy vamos a ver justo eso, cómo elegir la herramienta perfecta para cada tarea. Esta es la gran pregunta, ¿no? La que se hace cualquier organización. ¿Cómo logramos que todo funcione como un reloj suizo? La respuesta fácil es con estándares y procesos, claro. Pero la respuesta de verdad, la que marca la diferencia, está en los detalles. Miremoslo de esta manera. Es como si fuéramos exploradores. Si quisiéramos escalar una montaña, pero usáramos un mapa del metro, pues sería un absoluto desastre, ¿cierto? En los negocios es exactamente igual. La clave del éxito es esa, usar el mapa correcto, o sea, el estándar adecuado para cada territorio, para cada proceso específico de la empresa. Y para que esto se entienda a la perfección, vamos a hacer un recorrido por una empresa imaginaria. Empecemos por donde todo comienza, la puerta de entrada, la recepción, el primer punto de contacto con el cliente. Y ya sabemos lo que dicen de las primeras impresiones, no hay una segunda oportunidad. A ver, el trabajo en recepción no es como una línea de montaje, es un proceso comunicativo, no técnico. Está lleno de variables, de preguntas que nadie se espera, de interacciones humanas que cambian a cada segundo. Por eso, lo que necesitamos es un estándar que pueda capturar toda esa complejidad, no una simple lista de haz esto, luego esto otro. Y para un desafío como este, la herramienta ideal se llama BPMN. Ojo, que es una norma internacional. Nos permite dibujar el mapa no solo de los pasos a seguir, sino también de quién es responsable de qué decisiones hay que tomar en cada momento y cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Es, sin duda, el mapa perfecto para un territorio tan dinámico y cambiante como la recepción. Muy bien, dejemos la recepción y ahora metámonos en las áreas donde de verdad no hay margen para el error. Hablamos de las funciones críticas. Aquí, la seguridad y la precisión técnica lo son absolutamente todo. Pensemos por un momento en un equipo de salvavidas. Sus procedimientos tienen que ser claros como el agua. Y nunca mejor dicho, en una emergencia, nadie tiene tiempo para ponerse a leer un manual complicado. Aquí la claridad visual no es un capricho. Es literalmente una cuestión de vida o muerte. Y para estos casos, los estándares ANSI y ASME son perfectos. ¿Por qué? Porque usan un lenguaje visual universal súper directo.
Un óvalo para empezar o terminar, un rectángulo para una acción, un rombo para una decisión. Cero espacio para la duda, cero ambigüedad. Esto demuestra que a veces la herramienta más sencilla es la más poderosa. Ahora pasemos a la cocina. Aquí el reto es doble. No solo importa el cómo se cocina, o sea, el proceso en sí, sino también el qué se sirve, la calidad y la seguridad de cada plato que sale por esa puerta. El flujo de trabajo de un cocinero es técnico, es repetible y necesita una consistencia absoluta. Desde que se preparan los ingredientes, se emplata y hasta que se hace el control final de calidad. Ese es el esqueleto del proceso, la coreografía que se repite una y otra vez. Y aquí está la magia. No se trata de elegir una sola herramienta, sino de saber combinarlas. Por un lado, usamos los diagramas de flujo de ANSI/ASME para definir el cómo, los pasos exactos de la receta. Y por otro, añadimos normas ISO para garantizar el qué, la calidad y la seguridad alimentaria del resultado. Una combinación ganadora. Finalmente, veamos cómo se aplica todo esto a las tareas más rutinarias. Vayamos al área de limpieza y mantenimiento, un lugar donde la consistencia del día a día es la verdadera clave del éxito. Para tareas repetitivas como la limpieza, la simplicidad visual de ANSI/ASME vuelve a ser la mejor opción. Sus símbolos son tan claros que hacen que las acciones sean inconfundibles. ¿Y qué se consigue con esto? Pues que la formación del personal y la supervisión se simplifican muchísimo, asegurando que todo se haga siempre de la misma manera y bien. Y con esto cerramos nuestro recorrido. Ahora toca juntar todas las piezas del puzzle. ¿Cuál es la gran lección que nos llevamos de esta visita? Hagamos un repaso rápido. Para la recepción, con sus procesos de comunicación complejos, usamos el detallado BPMN. Para los salvavidas y la limpieza, donde la claridad es crítica, nos quedamos con la simpleza visual de ANSI/ASME. Y en la cocina, combinamos ANSI/ASME para el proceso con las normas ISO para la calidad. En resumen, diferentes necesidades, diferentes herramientas. Lógico, ¿no? Y esta es la idea central, la que hay que llevarse a casa. La verdadera estandarización no es darle a todo el mundo el mismo martillo y que se apañen. No, se trata de darle a cada equipo la herramienta que necesita, ya sea un destornillador, una llave inglesa o un martillo, para que puedan hacer su trabajo a la perfección. Así que, con esto, queda una pregunta en el aire para que cada quien reflexione. ¿En la propia organización se está usando el mapa correcto para cada territorio? Encontrar la respuesta podría ser la llave para abrir un nuevo nivel de eficiencia. A ver, ¿puede un simple dibujo cambiar el destino de una empresa? Suena a mucho, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver cómo una de las herramientas de gestión más básicas puede ser literalmente la diferencia entre el caos y el crecimiento, y cómo una pequeña hostería nos enseña una lección gigante. Y esa es la pregunta que nos va a guiar en todo este análisis. ¿Es posible que algo tan aparentemente básico como un diagrama de flujo sea la clave para transformar una organización? Aunque parezca simple, la respuesta tiene mucha más miga de lo que parece. Y para que esto no se quede en teoría, vamos a aterrizarlo con un caso del mundo real, la hostería de Carlos Aquapark, una empresa familiar que se enfrentaba a un desafío que, seguro, a muchos les sonará familiar. Empecemos por ahí, por el desafío principal, crecer. A toda empresa le llega un punto en que los métodos que antes funcionaban, de repente se rompen. Se instala una especie de caos organizado que en lugar de impulsar, lo frena todo. Y bueno, frente a este caos, la gente de la hostería de Carlos decidió poner un plan sobre la mesa. Y la solución, ojo, fue sorprendentemente sencilla: mapear sus procesos. Y para eso usaron una herramienta fundamental. A ver, ¿qué es esto de un diagrama de flujo? Miren, la mejor forma de entenderlo es como un libro de recetas, pero para el negocio. Cada diagrama es una receta que te muestra, paso a paso, cómo completar una tarea. ¿El resultado? Pues que da igual quién cocine, el plato siempre sale igual. Y esa es la clave, la consistencia. Ok, pero ¿para qué tomarse toda esta molestia? Vamos a ver qué era lo que la hostería esperaba conseguir. Porque no se trata solo de hacer dibujitos, claro. Se trata de buscar beneficios de verdad, tangibles. En concreto, tenían 5 grandes metas en la mira. Buscaban estandarizar sus tareas, ser más eficientes, que la comunicación interna fluyera mejor y, por supuesto, controlar la calidad y la seguridad. Pero el objetivo final, el que de verdad importa y lo une todo,
era uno solo: tener clientes más felices. Veamos cómo un simple mapa puede conseguir todo eso. El primer gran cambio, y quizá el más inmediato, la estandarización. Cuando tienes un mapa claro, pues cada empleado sabe exactamente qué tiene que hacer y cómo. Se acabaron las improvisaciones, los errores tontos, el trabajo duplicado. Todo empieza a tener un ritmo predecible y, sobre todo, fiable. Luego, la eficiencia. Y esto es dinero. Al poner cada tarea en el mapa, de repente ves clarísimo dónde se está perdiendo tiempo o dónde se gastan recursos de más. Optimizas esos pasos y ¡zas! La organización ahorra y puede hacer mucho más con menos. Un impacto directo en la caja. Y aquí va un beneficio que a veces se nos olvida: la comunicación. Un diagrama de estos deja súper claro de quién es cada cosa. Se terminan las dudas, los «pensé que te tocaba a ti», los malentendidos. Y eso, al final, reduce un montón la fricción dentro del equipo. A ver, estamos hablando de un parque acuático. La seguridad aquí no es negociable, es lo más importante. Usar estos diagramas asegura que las normas de higiene y los protocolos de seguridad, como la supervisión de los socorristas, por ejemplo, se sigan sí o sí al pie de la letra, siempre. Aquí no hay espacio para la improvisación. Y al final, como decíamos, todo esto llega al cliente. Las mejoras internas, como que te atiendan más rápido, que los espacios estén más limpios, que todo funcione como un reloj, se traducen directamente en una experiencia positiva. Y un cliente feliz, ya sabemos lo que significa. Es un cliente que vuelve y que habla bien del negocio. Pero bueno, seamos realistas. Ninguna herramienta es una varita mágica, ¿verdad? Para entender de verdad el valor de algo, hay que ver las dos caras de la moneda: lo bueno y lo no tan bueno. Y esta tabla lo resume perfecto. Es el gran dilema de esta herramienta. Su mayor fortaleza, que es súper simple, es también su mayor debilidad. Por un lado es fácil de entender para todo mundo, pero justo por eso no te sirve para procesos muy complejos. ¿Te asegura que todos hagan lo mismo? Sí, pero no te da herramientas para mejorar eso que hacen. Es perfecta para empezar, para poner orden, pero se puede quedar corta muy rápido. El conflicto de fondo es este: simplicidad contra sofisticación. Por un lado, es una herramienta baratísima y fácil de adoptar. No necesitas un software especial ni nada. Pero, cuidado, esa misma facilidad puede hacer que se terminen creando mapas confusos, desordenados, si no hay una buena metodología detrás. Y aunque te ayuda a poner la casa en orden, no es suficiente si la empresa quiere ir a por certificaciones de calidad más serias como las normas ISO. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la gran lección que nos deja el caso de la Hostería de Carlos Aquapark? La conclusión es muy clara y potente, la verdad. Para una empresa pequeña, empezar con un mapa simple es infinitamente mejor que no tener ningún mapa. Es ese primer paso para salir del caos. La verdadera sabiduría está en saber reconocer cuándo esa herramienta ya dio todo lo que podía dar y cuándo es el momento de pasar a algo más robusto. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo se puede pasar del caos operativo a tener un sistema que funcione como un reloj. Si un negocio empieza a crecer y de repente la gestión del día a día parece una locura, bueno, esto es clave. Vamos a descubrir cómo los estándares de procesos son la solución. Pues esta es la pregunta del millón, ¿verdad? El éxito es genial: más clientes, más pedidos, más gente en el equipo, pero claro, a menudo también trae más desorden. De repente, lo que antes se hacía de forma casi improvisada ya no funciona, y la sensación es la de estar todo el día apagando fuegos. Y aquí viene la buena noticia. Sentir este caos es completamente normal. De hecho, es una señal de que el negocio está yendo por buen camino. Pero claro, es como una planta que crece a lo loco y sin guía. Al final se enreda. Lo que necesita es una estructura, un soporte para crecer fuerte y ordenado. Y esa solución existe. Venga, vamos a meternos de lleno en la solución. Hay que pensar en los estándares de procesos como si fueran los planos de un edificio o un mapa del tesoro. Nos dan una guía súper clara para movernos por la complejidad del negocio y, sobre todo, para poner orden donde antes solo había confusión. ¿Y qué es esto de la estandarización de procesos? Pues en el fondo es algo súper simple. Se trata de pararse a pensar cuál es la mejor manera de hacer cada cosa, escribirlo bien claro y asegurarse de que todo el mundo en el equipo siga esos mismos pasos. El objetivo es que todo sea claro, coherente y, por supuesto, mucho más eficiente. Como en todo, para hacer un buen trabajo se necesitan las herramientas adecuadas. Y ojo, porque no hay una única solución que sirva para todo el mundo. Por eso, vamos a echarle un vistazo a 3 de los estándares más importantes que existen para ver cuál podría encajar mejor en cada caso. Empezamos con BPMN.
A ver, esta es, digamos, la herramienta para especialistas. Si tenemos un proceso con un montón de variables que toca diferentes departamentos y donde es fundamental saber quién es responsable de qué, entonces BPMN es la opción a tener en cuenta. Es el bisturí del cirujano de los procesos. Con BPMN tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, es increíblemente potente para desenredar operaciones complejas y se lleva genial con los sistemas digitales. Pero por otro lado, todo ese poder puede ser excesivo para tareas más sencillas. Además, requiere un tiempo para aprender a usarlo y a veces un software específico. Y en la otra esquina del ring, por así decirlo, tenemos las normas ASME y ANSI. Estas son casi lo contrario en cuanto a complejidad. Aquí la estrella es la simplicidad. Son, sin duda, la mejor opción para crear guías visuales que cualquiera pueda entender de un solo vistazo. O sea, que aquí la clave es pensar, ¿para qué lo necesito? Su punto fuerte es la formación de personal y documentar procedimientos de una forma que no deje lugar a dudas. Pensemos en las instrucciones de una cocina o en una línea de montaje. Ahora, si el proceso tiene una lógica digital muy compleja, bueno, ahí se puede quedar un poco corto. Y finalmente, llegamos a las normas ISO. Uf, esto ya son palabras mayores. Implementar una norma como la ISO 9001 para la calidad o la 22000 para la seguridad alimentaria no es un juego. Significa comprometerse a cumplir con los estándares más altos que existen a nivel mundial. A ver, seamos claros, meterse en una certificación ISO es una inversión muy seria, cuesta dinero y sobre todo mucho tiempo. Exige una supervisión constante y tenerlo todo documentado al milímetro. La recompensa, pues una garantía de calidad y seguridad que te diferencia totalmente en el mercado y que crea una cultura de excelencia en toda la empresa. Toda esta teoría está muy bien, ¿verdad? Pero, ¿cómo se traduce esto en el mundo real? ¿Funciona de verdad? Pues vamos a verlo con un caso práctico de cómo estas herramientas pueden darle la vuelta por completo a una pequeña empresa. Pues mirad, vamos a hablar de un caso concreto, la hostería de Carlos Aquapark, una microempresa que se vio desbordada por su propio crecimiento y decidió tomar cartas en el asunto. Y lo hizo combinando la claridad visual de las normas ASME-ANSI con los exigentes estándares de calidad de ISO. Lo que hicieron tiene toda la lógica del mundo. Primero, se sentaron a poner por escrito todo lo que hacían, desde la recepción hasta la cocina. Después, definieron la mejor forma de hacer cada una de esas tareas. Con todo así de claro, fue mucho más fácil ver dónde estaban los problemas, los cuellos de botella y solucionarlos. Y al final, todo ese esfuerzo se notó en lo más importante, la experiencia del cliente. ¿Y qué consiguieron? Pues los resultados fueron espectaculares. No fue un pequeño parche, no. Fue una transformación de arriba a abajo. La eficiencia se disparó, el equipo se coordinaba mucho mejor, la seguridad pasó a ser una prioridad real, la calidad del servicio subió de nivel y encima formar a la gente nueva se volvió muchísimo más fácil. Y creo que esta frase, sacada del estudio, lo clava. Lo resume a la perfección. Porque al final, el objetivo de estandarizar no es crear más papeleo ni burocracia, es justo lo contrario. Es llegar a una simplicidad que funcione, donde todo el mundo sabe qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y por qué es importante. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? Pues con que la estandarización de procesos no es un proyecto de un día. Es literalmente construir los cimientos para que el negocio pueda crecer de forma sólida, duradera y sostenible en el tiempo. Así que, si tuviéramos que dibujar un mapa para cualquier negocio que quiera crecer bien, sería algo así. Estandarizar las tareas que son cruciales, dejar muy claro quién hace qué, buscar siempre ser más eficientes, poner al cliente en el centro de todo y nunca dejar de mejorar. Esa es la fórmula para que una empresa no solo crezca, sino que lo haga con éxito. Y para terminar, lanzamos una pregunta al aire. Después de ver todo esto, ¿por dónde se podría empezar? A veces, solo con identificar ese primer proceso, ese pequeño primer paso, se puede iniciar una transformación increíble. Muchísimas gracias por habernos acompañado.